Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión, una familia se encontraba muy triste, y la tristeza era porque habían tendido la mano a varios de sus familiares para que arreglaran documentos, papeles. Habían emigrado a los Estados Unidos, ellos se habían esforzado y empezaron a traer familiares que vivían en situación precaria, con dificultad, y esta familia dijo: no, pues les tendemos la mano, pagando pues lo que tenían que pagar para cruzar, después ayudarles a que tuvieran sus documentos y teniéndolos en casa. Y después dice: Padre, se volvieron desagradecidos, gente desagradecida, que ni las gracias, dice, lo hicimos con amor, pero dice, y eran familia, pero dice, pero al mismo tiempo dice, hemos ayudado a gente que ni conocemos, ni de nuestro país, que no es de nuestra sangre, y fíjense qué tan agradecidos son con nosotros. Se preocupan. ¿Quién iba a imaginar que a veces gente desconocida, gente que no tiene que ver con nosotros nada, son los que a veces más agradecen? Y yo les digo, bueno, siempre hay que hacer las cosas sin esperar nada a cambio, como escuchábamos el día de ayer en el Evangelio. Simplemente haz lo que tengas que hacer con amor, ¿sí? Y digo, ahora esa experiencia quizás te puede ayudar a entender lo que siente Dios, en el sentido de que Él nos da todo. Él siempre nos está ayudando, Él siempre está dispuesto a tendernos la mano, y nosotros se nos olvida. Cuando la vida nos trata bien, cuando vamos bien, nos olvidamos
que es de Dios quien procede todas las bendiciones. ¿Sí? A veces le ponemos la confianza a nuestros talentos, creemos que es por nosotros que la vida va mejor, y se nos olvida, ¿sí?, agradecer a Dios que podemos ver, que podemos caminar, que tenemos un techo donde dormir, que tenemos amigos, familia. Se nos olvida ser agradecidos todos los días, y más bien a veces nos levantamos quejándonos. Si nos quejamos que porque está nublado, nos quejamos porque está caliente el tiempo, nos quejamos si está el día lluvioso, nos quejamos si, no sé, hasta de la respiración, de que alguien respira o alguien hace ruidos, y a veces nos volvemos más quejumbrosos, más que agradecidos. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque hoy la palabra de Dios nos presenta un episodio de cómo alguien que ora, alguien que pide, Dios escucha siempre el dolor de la gente, la oración. Pensamos que no nos escucha, pero Él nos escucha. Hoy vemos que hay 10 personitas que están gritándole a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Y por qué gritaban? Porque precisamente tenían una enfermedad que se llama la lepra. La lepra en el tiempo de Jesús pues era considerado también una enfermedad social, una enfermedad que tenían que ser segregados de la comunidad. No podían ya vivir en familia, no podían ir al templo porque se les consideraba impuros, porque se creía que esa enfermedad la habían contraído porque habían hecho algo mal en sus vidas. Y bueno, allí hoy vemos que pues vivían fuera de las comunidades, de los pueblos, y se les ponía una campanita. ¿Para qué? Para que la gente escuchara que estaban allí y no se acercaran, porque se podían enfermar o hacerlos a los demás impuros. Y bueno, una enfermedad muy dura. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años que experimentamos la pandemia, que precisamente teníamos que estar alejados, y si alguien se enfermaba era aislado allá en un cuartito solo para que no contaminara, y la gente tenía miedo, tenía temor, porque dice: no, me puede contagiar y me puede matar, ¿sí? Pues imagínense algo similar, todavía más duro, porque allí sí eran expuestos ante la comunidad. Estos son enfermos, estos son leprosos, y son ellos que gritan, ellos son los que aclaman, son aquellos que piden al Señor: Señor, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta es: vayan a presentarse al sacerdote. ¿Sí? Él pudo en el momento de decir: sí, yo los tengo compasión, sanen. Pero aquí algo que me llama mucho la atención es cómo estas 10 personitas obedecieron, escucharon la voz del Señor, de Jesús. Aquí a veces nosotros tenemos que preguntarnos: ¿escuchamos esa voz de Dios? Lo que la palabra de Dios nos dice. El otro día venía una personita quejándose y diciendo: Padre, yo tengo miedo, tengo temor. Una mujer de fe, una mujer que ora todos los días, que va a la iglesia, y me dice: tengo miedo por esto, es que dijeron esto otro, y que dijo un fulanito y sutanito. Y yo le dije: ¿y qué dice el Evangelio? ¿Qué dice Jesús? Ay, pero Padre, es que me inquietó el comentario que hizo un predicador, alguien que es muy, muy especial, alguien que... Le dije: te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué dice Jesús referente a esto? ¿A quién estás escuchando tú? ¿A quiénes escuchamos? ¿A charlatanes? ¿Opiniones personales? ¿O escucho la voz de Dios?
porque era en cuestión de algo espiritual. Por eso le hacía referencia, ¿no? Escucha. Es como aquella señora que está angustiosa, es angustiada porque tiene una enfermedad y la amiga le dijo, ay, mira, haz esto, ve con el médico, pues, ¿a quién tienes que escuchar? Si el doctor te dijo, mira, tienes que hacer esto, hazlo. Bueno, sí, hay que darle, pues, el crédito a quien ha estudiado, a quien ha estado, a quien te puede ayudar. No es por desacreditar a tu comadre, a tu vecina, que te da una hierbita, pero también primero escucha a quien tienes que escuchar. Aquí lo que me encanta hoy, que estas 10 personas, estos 10 leprosos, estos que aclaman con pasión, escuchan la voz de Jesús cuando Él les dice, vayan al sacerdote. Y uno se pregunta, pero ¿por qué tiene que mandarlos al sacerdote? ¿Qué tenían que ver aquí los sacerdotes? Pues precisamente Jesús entendía la ley judía, sabía que eran los que certificaban o acreditaban cuando alguien sanaba, tenían que ir uno ante el sacerdote y ¿qué pasaba? Pues decía, puede ser reintegrado en la comunidad, puedes nuevamente volver a tu familia, puedes nuevamente venir a la sinagoga a orar, a estar con la comunidad, puede ser reintegrado en la comunidad. Esa segregación se termina y se acaba. El sacerdote era el que daba testimonio, daba el testimonio y automáticamente volvían a la comunidad. Pero ¿qué pasa? Dice, mientras ellos van al sacerdote, que quizás ellos no entendían por qué los había enviado para allá, porque iban enfermos todavía. ¿Qué sucede? Dice, mientras iban en camino, quedaron limpios de la lepra. Yo creo que allí entendieron inmediatamente por qué Jesús los había enviado al sacerdote, ¿sí? Quedaron limpios porque creyeron en la palabra de Dios. Y hasta allí vamos bien. Hasta ese momento todo parecía hermoso, bello, gente que suplica, gente que pide, Jesús que escucha, Jesús que los envía para que sean reintegrados en la comunidad. Pero aquí entra el pero, siempre hay un pero. ¿Cuál es el pero? Solo uno de ellos, al ver que estaba curado, ¿qué es lo que hace? Regresa ante Jesús, alabando a Dios, no quejándose. Alababa a Dios, no en silencio, en voz alta. En voz alta, yo creo decían, gracias Señor, gracias y bendito seas Señor. A veces nosotros tenemos miedo de alabar al Señor y bendecir al Señor por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Tenemos miedo de dar testimonio de que Dios transforma los corazones. A veces nos quedamos calladitos. Pero aquí esta persona, al verse sanada, al verse otra vez limpia, vuelve alabando primeramente, bendiciendo a Dios en voz alta. Aquí dice el evangelista Lucas, pudo decir, se fue alabando a Dios, pero en voz alta. ¿Qué quiere decir? Que no le da pena bendecir a Dios, ¿sí? Segundo, se postra ante los pies de Jesús. Se postra y le da las gracias, ¿sí? Hasta allí, fíjense qué gestos tan bonitos, tan hermosos de postrarse ante Jesús y de agradecerle a Jesús, porque de Él ha surgido esa sanación. ¿Cuántos de nosotros nos postramos ante Dios y decimos, gracias Señor? Gracias por todas las bendiciones que tengo. Gracias por este día. Gracias por los amigos. Gracias por todo lo que tú me das. Aquí Jesús sí lo mira y el evangelio menciona quién era la persona. Dice, era samaritano. Era samaritano. Sí. Entonces dijo Jesús, no eran 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de un extranjero que volviera a dar gracias a Dios? Imagínense. Este es el cuestionamiento que nos hace Dios. Ustedes que son bautizados, ustedes que se les ha dado tantas bendiciones, ustedes que Dios día a día provee,
A veces el agradecido es aquel que era fuera de la comunidad judía, un samaritano, aquellos que se consideraban incrédulos de otra clase, ¿sí? Es aquel que es el agradecido. Y esto se me vino a la mente cuando le dije a aquella señora, a aquel señor, cuando decían, ¿por qué mi familia no es agradecida? Aquellos que yo les he tendido la mano. Pues es la misma expresión. ¿Por qué solamente una persona que ni la conocemos, ni sabemos de dónde venimos, son más agradecidos? ¿Por qué, Padre? Pues aquí la misma pregunta que tiene Jesús. ¿Dónde están? ¿Dónde están pues los otros que deben de agradecer? ¿Sí? Yo creo que aquí no nos debemos de sorprender nosotros cuando hay gente que no es agradecida, cuando tú le has tendido la mano, sea tu familia, sea la gente cercana, sea la gente que está contigo todo el tiempo. A veces, pues sí, va a suceder eso, ¿sí? A veces quien recibes el apoyo, la ayuda, pues es de aquella persona que menos esperabas y está allí calladito, sin decir nada. Pero yo creo que hoy la invitación que se nos hace a todos nosotros, primero confiar en la palabra de Dios. Dios escucha nuestro dolor y hay que confiar en lo que Él nos dice. Segundo, hay que ser agradecidos con Dios en todo momento. Que nunca se nos olvide en la mañana al despertar y al persignarnos y decir, gracias Señor, porque tengo vida, una oportunidad más. ¿Para qué? Para realizar tu voluntad, Señor. Que me puedo levantar y caminar. Gracias, Señor, porque puedo caminar. Gracias, Señor, porque puedo abrir el grifo, puedo abrir la llave del lavabo y sale agua caliente. Y unos dicen, ay, Padre, pues claro, si ustedes van a otros sitios, allá en África, en Latinoamérica, aquí mismo en los Estados Unidos, ¿sí? Hay gente que no, que tiene que ir al pozo, que tiene que ir al río y no hay agua caliente, ¿sí? A veces se nos olvida que es una bendición esa agüita que le abres y sale caliente, ¿sí? Porque hay alguien que no tiene ni agua limpia, necesaria. Y esto tenemos que ser agradecidos a Dios, porque me puedo dar una ducha, me puedo limpiar, puedo estar limpio, puedo salir, tengo el alimento en mi mesa, de decir bendito Señor, siempre ser agradecidos. Yo creo que hoy el Señor nos dice, como le dice a este samaritano, levántate, tu fe te ha salvado, levántate y ponte en camino, no te quedes con la tristeza, porque lo que Dios quiere es siempre bendecir nuestra vida y que nosotros aprendamos primero a escuchar su palabra. En nuestra petición que le hacemos al Señor hay que aprender a escuchar la palabra de Dios, que es lo que me dice, y ser obedientes. Segundo, ser agradecidos. No se nos olvide siempre agradecer al Señor por todas las bendiciones que Él nos da. Así sea. Amén. Amén.